Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Cómo está desde que te fuiste? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta ¿cómo está esa persona desde que te fuiste? Así que vamos a ir comenzando, vamos a barajar y concentrarnos en la pregunta que estamos realizando. Opción número 1. Opción número 2, concéntrate bien, piensa en esa persona especial, tu ex. Elige y, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1, ¿cómo está esta persona desde que te fuiste? Pues vamos a ir comenzando con esta opción número 1. En primer lugar, lo que veo que esta persona no logra como encontrar, digamos, esa estabilidad o encontrar algo que le aporte, ¿no?, lo parecido a lo que vivió contigo, ¿no? Como que no encuentra su sitio. Eso es lo primero que dicen. Como que está intentando encontrar su camino. Yo veo que habéis tenido muchos obstáculos en vuestra historia. Y yo también lo que veo es que uno de los dos ha llegado a sentir en esta historia alguna especie de frustración a nivel emocional, a nivel sexual, algo de eso, dicen las cartas. ¿Bien? Ahora mismo ya sabemos que está intentando encontrar su camino, rehacer su vida de alguna forma, pero este rehacer de su vida aparente, y te digo aparente porque sale en un futuro inmediato, que hay una caída de nuevo, ¿no?, en su vida, hay una pérdida de nuevo. Si esto dura muy poco, o sea, esta apariencia dura muy poco, lo que quiere decir que esta persona en un futuro inmediato podría estar buscando o provocando, en este caso, una comunicación contigo, sí. Lo que pasa que es una persona que no hace las cosas, digamos, de la manera más correcta, o las llamadas de atención que tendrá hacia ti no serán las más correctas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Yo te puedo hablar de una comunicación entre vosotros dos, ¿eh? Te puedo hablar de una comunicación. Pero también te digo que este próximo acercamiento es casi igual que antes, ¿bien? O sea que aquí lo que dicen las cartas, no pienses, en cierto modo, que ha cambiado algo. No hay un cambio, ¿bien? O sea, yo quiero que tengáis esto en cuenta. ¿Por qué? Porque no quiero que penséis que con ese acercamiento esta persona toma decisiones. No hay una toma de decisiones realmente, por lo menos de aquí a 6 meses no hay una toma de decisiones. Hay una vuelta, viene con muchas intenciones, hablando de muchas intenciones que te va a hacer saber, pero la intención real es seguir contigo. No mires otra intención más allá de tomar decisiones, tener una relación diferente y demás. No quiero que lo veas así.
De hecho, tú lo vas a ir notando lo que yo te estoy diciendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Sentimientos de esta persona. Tiene el corazón dividido esta persona, ¿eh? Dice que puede mostrar a día de hoy una cosa a nivel social. La ha puesto a la galería, ¿no? Pero realmente sus sentimientos reales, dice, son algo que no se puede, digamos, saber o sacar a la luz, quiero decir, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo lo va a mantener así, que sus sentimientos reales son para una persona que no se puede sacar a la luz, o que no se pueden sacar a la luz, este tipo de sentimientos. Si es una persona que estuviera, en este caso, casado, tuviera familia casada o estuviera de pareja con alguien, dice, se obliga o se autoengaña a tener algún tipo de sentimiento hacia esta persona con la cual está. Hasta que llegue el momento que se dé cuenta realmente que no tiene un sentimiento real, que lo que tiene con esta persona o con lo que ha formado con esta persona es una zona de confort. Se dará cuenta de esto esta persona, dentro de 5 o 6 meses comenzará, digámoslo así, a darse cuenta de esto. Pero hay que dejar pasar este tiempo. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Vamos a ver. Hay otra etapa de vuestra vida juntos, así lo dicen las cartas, ¿eh? Hay otra etapa, pero de momento dice una nueva conquista entre vosotros que se dará en la clandestinidad, igual, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Puede acabar bien? Te digo que sí. Te digo que sí, porque mira, ahora aquí ya de cara más futuro, conforme pase el tiempo, sí dicen las cartas, esto podría acabar bien. Esto podría acabar en compromiso. ¿Por qué acabaría en compromiso? Porque esta historia llegaría a ser, como yo digo, un secreto a voces. O sea, llegaría a oídos de quien no tiene que llegar. Mucho cuidado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Esta persona ahora mismo está pasando por una, aparte de vuestra situación, que estéis alejados y demás, está pasando por otra situación complicada de su vida que tiene que ver con los negocios, con el trabajo, con la economía. Entonces está pasando también por esa situación complicada. Esto quiero que lo tengáis en cuenta también. Bien, pero también tiene en su mente que quiere esperar noticias, que quiere esperar. O sea, como que esta persona no da por terminada vuestra historia, como que está esperando algo realmente. En el fondo de su corazón está como a la espera, como que para él o para ella merece la pena esperar. ¿Bien? Entonces, a la pregunta de cómo está esta persona, cómo se siente, qué ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado en su vida es que ha intentado reformar todo lo que se le ha descolocado, pero no logra arreglar todo esto que se le ha caído porque no logra sentir lo mismo. Eso es lo primero. Ni es lo mismo ni logra sentir lo mismo. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que ha hecho esta persona? Esta persona, a raíz de que tú te vas, comienza a tener muchos problemas. Hablan de muchos problemas, problemas familiares, problemas financieros. Bien, que ya los tenía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estaba contigo, pues no le daba la importancia a estos problemas, ¿vale? Lo que yo te quiero decir.
Ahora que tú no estás, es como si viera esos problemas más graves, que no son más graves, que son los mismos que tenía. Lo que pasa es que esta persona pues está a la que salta, como se suele decir. Bien. Entonces, esta persona no está pasando por un momento bueno en su vida, para nada. Comunicación contigo, futuro inmediato, no va a tardar mucho en ese acercamiento. ¿Qué es lo que pasa? Tú conoces muy bien a esta persona, tú sabes cuál es perfectamente su manera de acercarse y de hacer las cosas. Y tú vas a saber muy bien interpretar qué es lo que está buscando con ese reproche o con esa forma. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con la opción número 2. ¿Cómo está esa persona desde que te fuiste? Vamos a ver cómo está, cómo se siente, qué ha hecho, y siempre iremos un poquito más allá. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con estas. Te fuiste o vuestro alejamiento, dice, fue por un ultimátum por parte de uno de vosotros. Hay un ultimátum, se ha esperado mucho algo en esta historia y se da este ultimátum. Entonces, ¿cómo está esta persona? Como no pudo tomar decisiones cuando se avecinaba el ultimátum, pues está intentando tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha hecho? Ni para un lado ni para otro. Ahora mismo se encuentra solo o sola. Es como que ha preferido liberarse, vamos a decirlo así, por no tener que tomar una decisión ni por un lado ni por el otro. Esto es lo que ha preferido hacer. Vamos a ver qué va a pasar. Mucho orgullo aquí, no me gusta. Este orgullo que yo veo aquí tiene demasiada fuerza, Y te voy a decir que puede haber ciertas comunicaciones entre vosotros, así lo están diciendo, pero yo no veo una vuelta. ¿Y por qué no va a haber una vuelta? Te voy a decir por qué. Porque en esas comunicaciones esta persona te dice algo que tú compruebas que es mentira. Por eso no va a haber una vuelta aquí. Entonces ya como que es el detonante. Lo mismo que va a hacer contigo, lo mismo va a hacer con la otra parte. Así lo dicen las cartas. Entonces tú te darás cuenta que esta persona miente, ¿bien? Y la otra parte se dará cuenta que miente también. Probablemente esta persona se quede sin el pan y sin el perro, posiblemente. Posiblemente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Quiero ver un poco los sentimientos de esta persona también. Es que... Vamos a ver una cosa. Con los amigos no se acuesta uno, ¿o sí? Yo creo que no, Porque ya no somos amigos, somos algo más. Entonces los sentimientos... yo no te puedo hablar de sentimientos reales, yo no te puedo hablar, es una persona que se basa solo en la amistad. En la amistad somos amigos. Y ya está. Yo te quiero mucho como amigo, yo te quiero mucho como amiga. Pero, claro, tú sí tienes un sentimiento. Y hubiera estado así esta persona pues durante mucho tiempo. También tengo que decir que a lo mejor es su concepto de amor.
que puede ser perfectamente el concepto de amor suyo. Bien, o sea, esto quiero que lo tengáis en cuenta también, que esto puede ser el concepto de amor, pero no es la forma que tú quieres que a ti te quieran, evidentemente, porque aquí hay un desnivel, vamos, increíble. Estáis en una posición muy distinta a nivel emocional, a nivel de amor, ¿eh? Vamos a ver qué más. La comunicación con esta persona, te digo, 15-20 días, y a las 2 semanas o 3 semanas después de esa comunicación, tú te enteras de esa gran mentira que te he comentado antes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo he visto que probablemente no exista la posibilidad de que tú tengas una relación formal con esta persona, porque no lo vas a querer tú tampoco, ¿eh? O sea, que esta persona tampoco se plantea una relación estable, ¿no? Pero creo que vamos a decirlo bien, creo que se terminaría esta historia, porque así lo decidirás tú, ¿vale? Que no lo he dicho bien. Luego os podéis confundir un poco con eso. ¿Ves? Aquí dice todo, parece que comienza de nuevo. Todo apunta a eso, un gran comienzo, pero seguidamente. O sea, es que hay un tramo de tiempo ahí de por medio cortísimo, dice. Todo esto se termina. Todo esto se termina pues por la razón que yo te he comentado. Esa razón de esa gran mentira, igual que te miente a ti, mentirá lo que es a la otra parte. Bien, entonces la duración que te he dicho quiero que la tengáis en cuenta, ¿eh? Llega esta persona, 15-20 días aproximadamente de esa comunicación, y seguidamente ese descubrimiento tuyo. Que hay atracción. Y te voy a decir una cosa. Tú puedes pensar que tienes unos sentimientos fuertes hacia esta persona, pero yo te voy a decir algo, que mires bien hacia ti, hacia adentro, y que te liberes de todo esto, porque tú realmente te darás cuenta que es más la atracción que el sentimiento. ¿Por qué? Porque si tú indagas, te autoindagas a ti mismo, a ti misma, te vas a dar cuenta que tu manera de ser, como tú eres, cómo tú vas a querer a una persona así. Cómo tú vas a estar enamorado de una persona que le gusta coquetear con todo el mundo, una persona que te engaña pero con una facilidad que te mueres, o sea, en tu cara, o sea, de estas personas que te engañan en tu cara y te dicen, y sabes tú que vas tú con tu verdad, con tus pruebas de esa verdad, y te está diciendo que es mentira. Entonces, si tú autoindagas, tú te vas a dar cuenta que una persona no se enamora de eso. Una persona se enamora de otras cosas. Entonces esto es una atracción lo que tú tienes. Lo que pasa es que esto pues ya ha entrado en un nivel muy tóxico y te costará trabajo, seguro. O te ha costado mucho trabajo llegar al punto en el cual estás. Pero te puedo decir que si yo estoy en lo cierto y pasa lo que te he dicho, sería ya la última etapa que tú vivirías con esta persona, porque así lo decidirías tú. Puede ser que se te crucen a ti otras personas en el camino, aunque a día de hoy ya las haya, y te den fuerza para dar ese paso, posiblemente sí. Pero que estás en la última etapa, también te lo digo. Bueno, mis corazones, ¿qué más que deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo, y como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perder nada, que no olvidéis activar la campanita, muy importante, y que os mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.